Y hoy quiero hablarles de un mensaje que he llamado Con ánimo pronto. ¿Cómo se llama? Con ánimo, ¿cómo? Pronto. Ánimo pronto. Y este mensaje tiene como propósito en esta mañana que nosotros como cristianos, como iglesia, desarrollemos siempre una actitud diligente, dispuesta y animada en nuestro caminar con el Señor. Y digamos que vamos a hablar acerca de por qué es importante tener un ánimo pronto, cómo identificar áreas donde el ánimo a veces decae un poco, y vamos a hablar de las bendiciones espirituales y emocionales de tener un buen ánimo en el Señor. Amén. Y realmente nosotros estamos viviendo en una época que está saturada de mensajes positivos. Estamos en una sociedad saturada de mensajes positivos, al punto que hoy en día está muy de moda en empresas, en negocios, en redes, el famoso coaching, ¿no? Entonces, hay hasta pastores que dicen, no me diga pastor, dígame coach. ¿En serio? Eso es, ¿por qué? Porque estamos en una sociedad deprimida. Estamos en una sociedad con conflictos emocionales muy fuertes, al punto que usted ve en países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Australia, etcétera, que cuando usted va por la calle, cuando usted va por la vía, ve, eso no se ve en Colombia, uno ve dos cosas. Primero, usted ve carteles publicitarios de abogados. Eso no se ve aquí, ¿sí? Carteles publicitarios de abogados. Tiene problemas laborales, llámeme. Tiene un accidente de tránsito, llámeme, ¿sí? ¿Y sabe qué es lo segundo que se ve en esos países desarrollados en las vías? Carteles publicitarios que dicen cosas como estas: necesitas hablar con alguien y hay un teléfono. Te sientes solo y triste y hay un teléfono. ¿Sabe qué me muestra a mí eso? Y estamos hablando de países desarrollados. Porque nosotros, consciente o inconscientemente, hemos ligado nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestro sentido de valor, lo hemos ligado a la economía. En los países subdesarrollados como el nuestro, o en vías de desarrollo que dicen algunos. Hemos ligado nuestra situación emocional y espiritual con la financiera. Porque consciente o inconscientemente creemos que si estoy bien financieramente, entonces ¿cómo voy a estar en todas las áreas? Espiritual, familiar, personal, voy a estar bien. Pero en los países que ya lograron ese nivel de economía, ¿qué han descubierto? Que el hecho de que nosotros consigamos y alcancemos metas no quiere decir que estamos bien a nivel personal, espiritual, emocional. Por eso es importante y digamos que en ese afán de encontrar un mensaje motivacional, un mensaje. ¿Sabe cuáles son los libros que más leen los colombianos actualmente? Los libros que más están leyendo los colombianos son libros de autoayuda. Piense y hágase rico. El monje que vendió su Ferrari. ¿Cuál es el otro que? Padre rico, padre pobre. O sea, esos son los libros que más están leyendo los colombianos. Libros de autoayuda. ¿Sabe qué indica eso? Indica que hay algo dentro de nosotros que sabemos que está decaído y necesitamos encontrar la forma de levantarlo. Pero ¿cuál es el lenguaje que encontramos en esos aspectos o en esas corrientes? Como puedes hacerlo, puedes lograrlo, ¿cierto? Tú eres capaz. Mira cómo otros lo han logrado. Fíjense que, de hecho, en las redes sociales también, no sé si a usted le pasa, pero en las redes sociales dicen, sale alguien diciendo
¿Quieres saber cómo logré ganarme $5,000 en una semana? Y la gente cliquea inmediatamente. Porque la gente que está buscando la fórmula del éxito, la fórmula de la plenitud, la fórmula para alcanzar, lograr metas, etcétera. Pero todo esto produce un ánimo pasajero. Por eso, digamos que algunos estudios sociológicos también muestran, se han preguntado, ¿por qué las personas son tan agresivas en un partido de fútbol? ¿Por qué hay tanta violencia en los estadios? ¿Y sabe a qué conclusión han llegado? Dicen, mire, piensen esto, una persona que tiene problemas en el hogar, tiene problemas económicos, tiene dificultades con alguno de sus hijos, y entonces se va al estadio con la ilusión ¿de qué? De ver ganar, de ganar en algo, ver ganar a su equipo, y resulta que el equipo pierde. Entonces, ¿qué sucede con eso? Esa situación, esa derrota, se convierte en un detonante para que todas sus frustraciones, todos sus odios, sus rencores afloren. Y entonces esa persona se vuelve como un volcán y explota. Y entonces dicen, no, mire, el problema es el fútbol. No, el fútbol, esa derrota no fue la causa de la agresividad. ¿Fue qué? Fue un detonante. ¿Por qué hay tantas personas agresivas frente a un volante, en un carro, en una motocicleta, que reaccionan con una agresividad porque alguien se le atravesó? Y dice, oiga, pero mire todo ese escándalo. O por ejemplo, bueno, no les pasa a ustedes, sino a los que no vinieron hoy, que le plancharon mal la camisa. Y eso se volvió mejor dicho, un problema casi oye, pero una camisa mal planchada. Pero resulta que el problema fue la camisa. No, ¿qué fue la camisa? ¿Qué fue? Fue el florero de Llorente. Fue un detonante de algo más profundo. Una crisis a nivel emocional, una crisis a nivel espiritual. Por eso hoy más que nunca, nosotros como cristianos, en un mundo que está así, porque lo que les estoy hablando, la radiografía que les estoy dando, es del mundo sin Dios. Pero ese mundo sin Dios, en muchas ocasiones, logra influenciar nuestro corazón. Ese mundo sin Dios, en muchas oportunidades, ha logrado influir en nosotros. Ha logrado tocar algo de nosotros. Ha logrado despertar algo dentro de nosotros. Y por eso estamos encontrando también en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios, muchas personas con problemas de tristeza, de soledad, de depresión, de angustia, de orgullo, etcétera. Una serie de conflictos que, como vamos a ver, apagan el corazón del ser humano y especialmente apagan el corazón del cristiano. Nosotros no podemos evitar que eso suceda en el mundo. Eso no se puede evitar. De hecho, en el mundo eso seguirá sucediendo. El mundo seguirá en crisis porque no tiene a Dios. Dios es el dador de la paz. Bueno, esa es la parte donde usted decía amén. Dios es el dador del gozo. Dios es el dador de propósito. Sin Dios no hay gozo, no hay paz, no hay propósito. Sin Dios no hay nada. Gracias por su entusiasmo. Sin Dios no hay nada. Así que el mundo sin Dios no tiene nada. El mundo sin Dios no tiene nada. La Biblia dice con relación al Señor Jesucristo que siendo rico se hizo pobre. Pero con relación al mundo dice que siendo ricos no tienen nada. Son desventurados, ciegos, etc. Por eso nosotros necesitamos entender que el sentido de esta vida es espiritual. Jesús lo dijo de esta manera: busque primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Pero cuando nosotros buscamos el reino, el corazón se llena de gozo, de paz, de propósito, de fortaleza. Pero tenemos que buscar el reino.
no las añadiduras. Dígale que tiene al lado, busque el reino, no las añadiduras. Y en ese sentido nosotros somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Y como somos un espíritu, lo que le da propósito, lo que le da sentido, lo que nos da fortaleza es la presencia de Dios, porque el espíritu nos relaciona con Dios. Pero quiero que escuche esto, es imposible que nosotros nos llenemos de Dios y que en el proceso nuestra alma no sea sanada, no sea restaurada y por extensión nuestro cuerpo. Dice la escritura aquí, en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique ¿cómo? Por completo. ¿Qué significa por completo? El versículo lo sigue diciendo. Y todo vuestro ser, ¿cuál es nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por favor, diga conmigo, esta es la palabra de Dios. Diga, y yo la creo. Es la verdad. Y me ha sido dada para cumplir un propósito: bendecirme, limpiarme, renovarme. Diga, con ella voy a cambiar mi modo de pensar para ser transformado en la persona que Dios quiere que sea. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Y entonces estamos hablando de tener ánimo pronto. En la Biblia hubo un hombre que siempre que usted piensa en él, piensa en victorias. Mató gigantes, recibió victorias en guerras. De hecho, antes de matar al gigante fue traído del anonimato a la gloria de Dios. ¿De quién estamos hablando? Del rey David. Pero cuando usted lee el Salmo 51 es un salmo muy interesante, porque es un salmo que muestra un bache en la vida de David. Un bache en la vida de David. Y es que ninguno de nosotros debe pensar que la vida cristiana es perfecta, porque ustedes y yo estamos en formación. Diga conmigo, en formación. Vamos en un proceso. Y en ese proceso Dios debe cambiar cosas, Dios debe liberar cosas, debe transformar cosas para que nosotros seamos la clase de personas que Dios quiere que seamos. Y en el Salmo 51 David está en un bache. De hecho el versículo en el Salmo 51, estoy buscando aquí el versículo 12, David escribe esto. Escribe: vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando usted le pida a Dios que le dé gozo, que le vuelva el gozo. Cuando usted le pide a Dios: Señor, deme paz, Señor, deme fortaleza, quiere decir que esa fortaleza, esa paz está ahí en su máximo esplendor, o que está reducida. Está reducida. Cuando en el Salmo 51 nosotros vemos a un David en un bache muy tremendo. David está deprimido. David está afligido. David está cargado. David se siente vacío. Porque el gozo de la salvación lo había perdido. Y hay cosas, mis hermanos y mis hermanas, que nos apagan emocionalmente, espiritualmente, perdón. Y yo quiero que usted aprenda esto. Si usted espiritualmente está bien, entonces anímicamente, ¿cómo va a estar? Bien. Y entonces físicamente, ¿cómo? Bien. ¿Qué sucede si nosotros espiritualmente entramos en un bache? Automáticamente nuestra alma se va a afectar.
y por extensión nuestro cuerpo. Por eso lo más importante es su vida espiritual. Es lo más importante. Lo más importante no es como piensan las personas en los países desarrollados. Lo más importante es tener estabilidad económica o financiera o laboral. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que nosotros estemos bien espiritualmente. Porque significa entonces que vamos a estar bien, ¿cómo? Anímicamente. Y entonces vamos a estar bien físicamente. Y físicamente no es solo la salud, sino también nuestras finanzas. ¿Cuántos quieren buenas finanzas? ¿Usted sabía que la riqueza más grande no está en el dinero? El dinero simplemente es una manifestación de lo que hay dentro de usted. Es una manifestación física de la riqueza que hay dentro de usted. La riqueza que hay dentro de usted es lo que genera la bendición. Es la que genera los resultados. Por eso Satanás no quiere atacar su bolsillo. Satanás quiere atacar su alma. Satanás se quiere robar su fe, quiere destruir su gozo, quiere destruir su paz, porque cortando el flujo de eso, inmediatamente ¿qué va a cortar? El flujo de la bendición. Todo depende de lo espiritual. Y David había entrado en un bache. Y hay 5 cosas que hacen que nosotros entremos en un bache. David entró en ese bache donde perdió el gozo, la paz, por el pecado. El pecado. Pero también hay cosas que nos apagan espiritualmente y por extensión emocionalmente. La falta de comunión con Dios. Cuando una persona deja de orar, deja de leer la palabra, deja de adorar a Dios, deja de alabar a Dios, de confesar la palabra de Dios, empieza a secarse espiritualmente. Entra en un bache espiritual. Otra cosa que nos apaga espiritualmente es cuando nosotros llevamos las cargas, no se las entregamos al Señor, sino que nosotros llevamos las cargas. Por eso hay gente, aún cristianos, que viven estresados, cargados, afligidos. Y eso los apaga espiritualmente, porque va a orar y inmediatamente ¿en qué piensa? En su problema. Se acuesta pensando en su problema. Se levanta y lo primero que piensa ¿qué es? En su problema. Le habla a todo el mundo ¿sobre qué? Sobre su problema. Se seca espiritualmente. Otra cosa que hace que una persona se seca espiritualmente es la ofensa. Cuando anda ofendido, cargado. Porque la ofensa no perdonada, ¿qué genera? Amargura. Otra cosa que hace que nos apaguemos espiritualmente es la inactividad espiritual. Cuando no estamos sirviendo, cuando nos alejamos del servicio, eso lo apaga espiritualmente. Cuando no estamos predicando el evangelio, orando por persona, eso hace que una persona se seque espiritualmente. Otra cosa que hace que una persona se seque espiritualmente es llenar el corazón de malos deseos, de malos pensamientos, de reportes negativos hacia otros. Eso hace que las personas entren en una sequedad espiritual. Podrían haber muchas más, yo encontré estas. Pero específicamente en el caso de David, David dice: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque había entrado y estaba siendo gobernado por su pecado. La Biblia dice que había entrado en el adulterio. La Biblia dice que había entrado también en el homicidio. La Biblia dice que había entrado en la mentira, el engaño, porque ocultó todo, pues bajo la mentira, etc. Y entonces David entra en un bache espiritual. David se siente vacío. David se siente sin propósito. David se siente perdido. Y entonces va a Dios y le dice: Señor,
vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y mis hermanos, la vida cristiana, la vida de fe, el caminar con Dios, es una vida donde cuando hablamos de ánimo, estamos hablando de alma. Usted no puede ser una persona llena del Espíritu Santo y opacada, amargada, triste, cargada. No hay relación con eso. Es una negación absoluta en todos sus términos. Decir, tengo a Dios, estoy lleno de Dios, pero estoy también lleno de angustia. No, eso no funciona. Es como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. Y el ánimo pronto, estamos hablando del alma, significa que hay una disposición inmediata a la voluntad de Dios. Hay un espíritu animado y obediente para con Dios. Eso es lo que algunos llaman el primer amor. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo renovó nuestras vidas, inmediatamente, ¿qué se despertó en nosotros? Un fuego, una pasión por Dios, hacia Dios. Quiero buscar a Dios, quiero hablar de Dios, quiero orar por otros, quiero compartir con otras personas, quiero ministrar a otras personas. Ese es el ánimo pronto. Pero en algunos momentos de la vida hay personas que sienten que su fuego hacia Dios, su fuego por Dios se ha apagado. Y podríamos nosotros poner una cantidad de excusas para decir, no, es que ya pasé de la emoción y ahora ya soy maduro. No. Cuando David le dijo al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, David tenía más o menos entre 30 y 40 años. Dicen algunos que esa es la mejor etapa de la vida de un hombre, entre los 30 y los 40 años. Imagínese usted en la mejor etapa de su vida y estar deprimido. Imagínese usted estar en la mejor etapa de su vida y estar derrotado. En la mejor etapa, la mejor oportunidad de su vida. Y David estaba ahí apagado, entristecido, derrotado, cargado estaba David. Y entonces David le dice, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. El versículo que estábamos leyendo inicialmente dice todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser guardado para la venida del Señor. En este mes que estamos terminando hoy, estuvimos hablando de la venida del Señor. Estuvimos hablando de cómo quiere encontrarnos el Señor cuando Él venga por segunda vez. ¿Cómo quiere encontrarnos el Señor a nosotros? Sanos espiritualmente, activos, vivos espiritualmente, sanos emocionalmente y sanos físicamente. Así te quiere encontrar el Señor. Sin embargo, en este bache David no estaba así. David no estaba así. David estaba muy afligido a causa del pecado, a causa de la situación que estaba viviendo en su vida. Y aquí no estamos hablando de entusiasmo emocional, porque si ustedes y yo estamos buscando entusiasmo emocional, entonces ¿sabe qué tenemos que hacer? Vámonos para un show de cuentachistes. A usted le levantan el ánimo ahí a punta de chistes. Eso lo hacen reír y de hecho también hay algunas ramas de la psicología, por ejemplo, que hacen terapias de risa. Y ponen a la gente que se ría porque dicen que cuando la persona se ríe, ¿qué está haciendo? Soltando carga, y todas se agarran a reírse y a reírse. No quiero decir que reírse sea malo, no, reírse es bueno. Siempre reír es bueno. Dicen que cuando usted se ríe, más de 40 músculos en su rostro se ejercitan. Por eso personas que ríen se ven más jóvenes. Mira a la persona que tiene al lado a ver si se ve más joven o no. Pero personas que sonríen se ven más jóvenes.
De hecho, personas que sonríen se ven más confiables. Usted no ve que en todos los, y lo vamos a ver en los próximos meses, que esto se va a llenar de publicidad política por todos lados. ¿Cómo salen siempre los políticos? Riéndose. O sea, reír siempre será bueno, pero digamos que la risa está asociada con la parte física. Pero cuando el gozo, hay una diferencia entre sonreír y tener gozo. Que en la sonrisa necesita motivos, un chiste, algo gracioso. El gozo no necesita motivos, porque el gozo viene de Dios. ¿De dónde viene su gozo? ¿De dónde viene su gozo? Pregúntele al que tiene al lado, ¿de dónde viene su gozo? ¿Usted por qué está gozoso? No, porque esta semana me fue bien en el trabajo. ¿Usted por qué está gozoso? Uy, no, porque esta semana me subieron el sueldo. ¿Usted por qué está gozoso? No, porque esta semana conseguí novia. No, el gozo nuestro viene ¿de dónde? De Dios. ¿Sabe qué dice la Escritura? Dice, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. El gozo del Señor. Eso es tener ánimo pronto. Jesús en Getsemaní, en el Evangelio de Mateo capítulo 26, Jesús estaba en el momento más difícil de su vida. Estaba a algunas horas, a 3, 4 horas de ser apresado y a 9 horas más o menos de ser clavado en una cruz. Y a 12 horas más o menos de morir, a unas 15 horas de morir en una cruz. El momento más difícil de su vida. ¿Y cómo tomó esa situación a Jesús? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Orando. Estaba ahí orando, fortaleciendo su espíritu. ¿Y cómo estaban los discípulos? Durmiendo. ¿Pero por qué estaban durmiendo? ¿Porque eran unos perezosos? ¿Porque eran unos flojos? No, ¿por qué estaban durmiendo? El mismo Evangelio dice esto. Porque por causa de la tristeza, porque la tristeza se había apoderado de ellos. Cuando una persona está triste y deprimida, ¿qué quiere hacer? Quiere dormir. O sea, ellos estaban tan tristes, tan afligidos, que estaban durmiendo. Dice que un sueño pesado, que no podían ni abrir los ojos. Era un asunto espiritual. Mis hermanos y mis hermanas, nosotros tenemos que discernir. Yo quiero que usted esta mañana se vaya, por un lado, con ese deseo de Señor, sí, despierta en mí el gozo de la salvación. Pero por otro lado, que usted revise su corazón. ¿Qué le está robando el gozo? ¿Qué le está robando la paz? ¿Qué le está quitando? Porque eso no es la vida cristiana. La vida cristiana no es para tener carga. La vida cristiana no es una vida de esclavitud, de peso. La vida cristiana es una vida de gozo y paz en el Espíritu Santo, dice Romanos. Gozo y paz en el Espíritu Santo. Por eso nosotros venimos a escuchar la palabra. De vez en cuando se le salta a uno un chiste flojo y eso está bien, pero el sentido es la palabra. Porque la palabra te sana, la palabra te restaura, la palabra te da vida. El Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Nos despiertan a nosotros. Ahora, ¿en qué áreas debemos tener ánimo pronto? Número 1, para buscar a Dios. Ánimo pronto para buscar a Dios. Que si usted está acostado a las 3, 4 de la mañana y algo lo despierta, usted dice, uy, me despertó el Señor, voy a orar. Ahora el Señor a veces lo puede llamar a las 2, 3 de la mañana y eso me parece bien. Pero cuando ya es todos los días, revise si es el Señor o es una carga que usted tiene. Eso es lo que tenemos que revisar. Pero para buscar a Dios, cuando el Señor te levanta, cuando el Señor te despierta, que haya ánimo pronto para decirle, Señor, listo, voy a ponerme a orar y no, Señor, 5 minuticos más, 5 minuticos más, Señor. Ánimo pronto.
Ánimo pronto para que si Dios pone en tu espíritu, quiero que ayunes, quiero que entres en un tiempo de ayuno, porque estás en batalla espiritual, porque tienes que romper con esa atadura de tristeza, esa atadura de orgullo, esa atadura de carga. Quiero que entres en ayuno, que tú le digas, listo, Señor. Eso es ánimo pronto. Y no, Señor, acuérdate que yo sufro de gastritis, Señor, yo no puedo ayunar. Ánimo pronto para buscar a Dios. Ánimo pronto para obedecer a Dios. Ánimo pronto para obedecer al Señor. Hay cosas que Dios ha puesto en tu espíritu hace tiempo, que tú y yo sabemos en el corazón que tenemos que hacer. Pero muchos de nosotros, ¿qué hacemos con las decisiones? Las vamos aplazando. Como el faraón. Moisés le dice, bueno, ¿cuándo quieres que se vayan las ranas? Mañana. Y nosotros a veces en algunas áreas de nuestra vida vamos aplazando decisiones. Vamos haciendo a un lado decisiones en nuestras vidas. Y debemos tener ánimo pronto, porque la voluntad de Dios es para tu bendición. ¿No les gustó mucho eso? Sí, la voluntad de Dios es para tu bendición. Si Dios te pide que sueltes algo, ¿por qué es? Es que Dios te quiere ver mal, Dios te quiere ver afligido, Dios te quiere ver cargado. Si Dios te pide que suelte algo, ¿por qué es? Porque te quiere dar algo mayor. Dios no nos pide que soltemos cosas para nuestra tristeza, al contrario, Dios quiere que nosotros soltemos cosas, porque si nuestras manos están ocupadas, entonces no van a poder recibir algo mayor. Pues tenemos que tener ánimo pronto para obedecer. Tenemos que tener ánimo pronto para servir a Dios. ¿No les gustó mucho eso? Para servir. El mundo está lleno de personas que solo quieren recibir. Eso está lleno el mundo. De personas que están pendientes de recibir. Pero Dios quiere que tú des, que tú sirvas. Porque sirviendo, entonces Dios te da más. Piensa en esto. Si tienes un talento, un don, solo uno. Dios da más, pero vamos a decir que tienes solo uno. Pero con ese don lo pones a servir, lo pones y entonces Dios te ve actuando y haciendo cosas. Entonces Dios, ¿qué dice en su corazón? Dice, no, tú necesitas otro don. Y con esos dos dones sigues trabajando. Entonces Dios, ¿qué te dice? Tú necesitas otro don y Dios te da más. Por eso la Escritura dice, al que tiene, se le dará, ¿y qué? Y tendrá más. Dice, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Qué es lo que hace que nosotros nos activemos espiritualmente? El servicio, mis hermanos. Servir a Dios. Cuando usted predica el evangelio, cuando usted ora por personas, cuando usted trae personas a la iglesia, cuando ustedes y yo sembramos, cuando nuestras manos están prestas no para recibir, sino para dar. Hace poco estaba hablando con un hombre, un profesional, exitoso, su vida está resuelta, la de sus hijas está resuelta. Pero sirve en la iglesia, lidera redes, bendice personas y se sentó, nos sentamos a hablar y me dijo, pastor, yo quiero hacer más para Dios. Yo quiero hacer más para Dios. Quiero servir, quiero bendecir personas. Dígame qué hay para hacer. Y yo le decía a ese hombre, ese es el corazón que a Dios le agrada. ¿Sabe por qué le agrada a Dios ese corazón? Porque no es un hombre que no esté haciendo nada, ya está sirviendo. Pero quiere hacer más para Dios. Y eso es precioso. Porque Satanás, nosotros a veces hacemos poco para Dios. Y a veces el diablo nos mete engaños para que lo poco que hacemos, lo dejemos a un lado. Renunciemos a lo poco que hacemos. Si ustedes y yo hoy nos muriéramos, si no fuéramos delante de Dios,
Pregúntese esto, ¿usted tiene en su corazón la convicción de que está dando todas sus fuerzas para Dios? ¿O usted siente que la mayor parte de su tiempo, de sus recursos, de sus fuerzas, están invertidas en cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios? Es una pregunta para hacernos, ¿no? Pero Dios necesita hombres y mujeres activos, despiertos ahí en el servicio, porque el Señor dijo, la mies, ¿cómo es? Mire que el Señor no dijo, la mies es poca y los obreros muchos. ¿Cómo dijo el Señor? La mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, ánimo pronto para servir. Ánimo pronto, escuche, para perdonar y para restaurar relaciones. Nosotros como cristianos tenemos que ser rápidos para perdonar. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera. Dijo, y si tu hermano 7 veces al día viene a ti y te dice, perdóname. El Señor no dice, piénselo. Ya esa persona ya cogió, fue de deporte ofenderlo a usted. Esa persona ya, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Perdónale. Suelte la carga. Suelte la ofensa. No puedes tener una vida con propósito, una vida llena del Espíritu Santo y una vida de ofensa. O sea, esas dos cosas no compaginan. Esas dos cosas, mis hermanos, no se pueden unir. Nosotros somos llamados a sanar nuestro corazón, a mantener limpia nuestra alma. Mantenga limpia su alma. Tesalonicenses, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardada irreprensible o sin mancha, es decir, limpia. Limpie su alma. Limpie su corazón. Nosotros hemos visto muchos casos. Y de hecho también personas que trabajan asistiendo a gente que está al borde de la muerte. Dicen que en más del 95% de los casos, las personas en los últimos instantes de su vida buscan a alguien con quien ha estado ofendido para ponerse en paz y no irse de este mundo ofendido. Yo digo, eso es una bendición. Es una bendición usted tener la oportunidad de sanar su corazón antes de morir. Pero ¿y si no tuviera esa oportunidad? Hay gente que no tiene esa oportunidad. Hay gente que les llega un infarto fulminante y no tuvieron la oportunidad de perdonar. No tuvieron la oportunidad de sanar. No la tuvieron. Nosotros no podemos esperar oportunidades que a veces nos da Dios en la iglesia, que a veces nos da en una reunión X para decir, venga, vamos a orar y perdone. Dice que el cristiano tiene que ser rápido para 3 cosas. Rápido para creer, rápido para perdonar y rápido para obedecer. Tenemos que ser rápidos para perdonar. Suelte cargas, suéltelas, para que su corazón sea libre y usted pueda estar avivado en el Señor. Estamos hablando de qué cosas dañan o pueden dañar nuestro ánimo. ¿Qué cosas pueden dañar nuestro ánimo? Es la falta de perdón. Y número 5, debemos tener ánimo pronto para predicar el evangelio. Para predicar el evangelio. Tenga ánimo pronto para hablarle a personas de Dios. Primero, porque hablar de Dios es la voluntad de Dios. Dios quiere que hables de Él. Nosotros hablamos de lo que nos apasiona. Cuando usted está apasionado por algo, ¿usted qué hace? Habla de eso. Por ejemplo, los hinchas, bueno, aquí no hay muchos hinchas de Santa Fe hoy, pero los hinchas de Santa Fe hoy todos tienen su camiseta puesta.
¿Por qué? Porque hoy tienen la oportunidad de ser campeones y eso los apasiona. Y los hinchas de Santa Fe esta semana estuvieron cansones con el tema de vamos a la 10ª y vamos a ser campeones. ¿Por qué? Porque eso los apasiona. Pregúntate, si no hablas de Dios, pregúntate, no es yo no hablo de Dios porque me da miedo, no, pregúntate esto, ¿será que Dios no es una pasión en tu vida? ¿No estás apasionado por Dios? Pero cuando uno está apasionado por algo, uno habla de eso. Uno desayuna eso, almuerza eso, cena eso. Deuteronomio capítulo 6, cuando el Señor dice estas palabras, es un pasaje que habla de amor hacia Dios. Y dice, estas palabras estarán en tu corazón y las hablarás a tus hijos cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando te sientes a la mesa, hablarás sobre ellos. ¿Sabe de qué nos habla eso? De pasión. Pasión por testificar del Señor. Nosotros hablamos nosotros hablamos de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta. ¿Usted quiere un consejo para tener buenas relaciones con otras personas? Haga que las personas hablen de lo que les apasiona. ¿Usted quiere hablar con alguien con el que nunca ha hablado de algo? Háblele de lo que le apasiona. Nunca cometa este error. Oye, ¿a usted le gusta el fútbol? Sí, uy, a mí me encanta el fútbol y yo veo partidos de fútbol. Ah, no, a mí el fútbol no me gusta. No, porque usted ya mató la conversación. Ya la mató. Y entonces entonces deje que la persona hable, ¿sí? Si está hablando de política, déjelo que hable de política. Ay, no, a mí la política me da una jartera. No, porque usted ya mató la conversación. Deje que la persona hable. Deje que la persona hable. Porque las personas hablamos ¿de qué? De lo que nos apasiona, de lo que amamos, de lo que nos gusta. ¿Cuántos aman a Dios? Entonces hable de Dios, testifique, tenga ánimo pronto para eso, para hablar de Dios, para compartir su fe, para bendecir personas con su fe. Gracias por ese ánimo pronto. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice, abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. O sea, cuando usted habla, Dios le da palabras y esas palabras lo limpian a usted y limpian la vida de la persona que le escucha. Por eso vale la pena hablar de Dios. Porque cuando nosotros hablamos, Dios nos ministra a nosotros y ministra a las personas. Así que, mis hermanos y mis hermanas, esta es una vida en el Espíritu. Pero la vida en el Espíritu no es una vida para que usted todos los días esté aleluya, aleluya. No, esa no es la vida en el Espíritu. El Espíritu Santo nos fue dado y una de las evidencias de una persona llena con el Espíritu Santo es un alma sana y un cuerpo sano. Esa es una de las evidencias. Cuando alguien es lleno con el Espíritu Santo, su vida, su alma cambia, su alma se renueva, su alma se transforma. De hecho, escuche, cuando usted le pide fuerzas al Señor, usted no le las está pidiendo físicas. En la Biblia hubo muy pocos hombres que cuando recibieron fuerza y poder de Dios, fue en el sentido físico. Fueron muy pocos. Entre ellos Sansón, por ejemplo. Sansón pidió fuerza al Señor en el último momento de su vida. Dijo, Señor, dame fuerzas y muera Sansón con los filisteos, y se enterró ahí con ellos. Pero cuando la Biblia habla de fortaleza, ¿sabe de qué está hablando? De nuestra alma, de tener ánimo, de tener determinación, de tener gozo, de tener propósito. Esa es la fortaleza que da Dios. Obviamente es una fortaleza que recibe el Espíritu, fluye hasta el alma y hasta el cuerpo. Ahora yo quiero que usted entienda esto. Nosotros hacemos estas divisiones como para que podamos entender. Pero esto fluye de forma natural.
A un gran médico español prestigioso en el mundo entero le preguntaron, ¿es el cerebro el órgano más importante del cuerpo? Y él dijo, el cerebro es muy importante, pero el cerebro sin el corazón no puede funcionar. Ahora, ¿es el corazón más importante que el cerebro? Pues el corazón sin el cerebro no puede funcionar. Se necesitan los dos. Así también sucede en la vida espiritual, mis hermanos. El espíritu es muy importante porque recibe de Dios. Pero ¿recibe para dónde? ¿Para que se quede ahí? No, recibe para fluir hasta el alma, sanarnos, restaurarnos, levantarnos y para que fluya hasta dónde? Hasta nuestro cuerpo, para que seamos sanos físicamente, seamos sanos financieramente, laboralmente. Por eso un cristiano lleno del Espíritu Santo tiene que ser uno de los mejores profesionales, tiene que ser uno de los mejores empresarios, tiene que ser uno de los mejores trabajadores, obreros, tiene que ser un excelente padre de familia, madre de familia, etcétera. Porque la fortaleza no reside en cómo lo formaron en la casa. La fortaleza reside ¿en dónde? En lo que recibió del Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.